Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos, hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast dedicado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy quería invitar a alguien que es verdad que ya ha estado en las Crónicas de Pax Hispánica, ya estuvo en mi canal, lo que pasa que fue hace bastante tiempo, por aquel entonces yo ni siquiera ponía la cámara y la verdad que hicimos una entrevista un poquito light, pero bueno, ya ha pasado el tiempo y la verdad que tanto en los comentarios de YouTube como a través de mensajes directos en Instagram me estáis pidiendo muchas veces que traiga a alguien que ya conocéis, que ya ha estado aquí y que vamos a dar la bienvenida. Con todos vosotros, Rafael Aita, Capitán Perú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien. Buenas noches para allá, ¿no? Entiendo que ya Sí, están de noche. sí, Acá aquí ya ha todavía anochecido. recién estamos entrando a la 1 de la tarde. Perfecto. Mira, vamos a hablar, bueno, para el que no lo sepa, Rafael Aita, autodenominado Capitán Perú, es una cuenta de YouTube que se dedica precisamente a hablar temas de la hispanidad, especialmente relacionados con el virreinato del Perú. Bueno, de toda la historia de toda la historia del Perú, de toda la historia de los incas. Rafael ha escrito varios libros y el libro que yo más me he estudiado de Rafael y por el cual quería invitarle, vamos a aprovechar para hacerle un poquito de promoción, a ver si no dan los reflejos y se ve bien. Los incas hispanos, la historia no contada de la conquista del Perú, que es un libro tremendamente interesante. No sé, Rafael, si lo llegaste a retitular y creo que luego se llamaba Los Incas del Virreinato, ¿puede ser? Sí, para el Perú salió retitulado, ya que acá se ha presentado con otra editorial. En España lo van a seguir encontrando con ese título, ¿no? Los Incas Hispanos, que lo van a encontrar en Amazon principalmente. Bueno, a la audiencia, si os interesa ahora los temas de los que vamos a hablar Rafael y yo, decir que tendréis el enlace para comprar el libro en Amazon. Así que, en ese sentido, vamos a empezar con la entrevista. Rafael, cuéntanos, ¿qué es eso de los incas hispanos? A ver, que la gente, al final, por lo menos aquí en España, yo no sé cómo será en Perú, pero aquí solemos entrar en una dicotomía hegeliana de indígenas contra españoles y no entendemos eso de los incas hispanos. Esa era precisamente la idea. La idea era romper esa dicotomía, ¿no? De que siempre se ha colocado como si españoles e incas fueron enemigos, cuando en realidad tenemos que la mayor parte de la historia del virreinato, estamos hablando de casi 300 años, los incas fueron los principales aliados de España. Incluso algunos de ellos durante la conquista, porque muchos nos hemos quedado con Atahualpa. Y Atahualpa se nos ha presentado como el último de los incas y que con él pues se acabó la estirpe y que si sobrevivió alguno, pues de repente por ahí lo llevaron a una mina en Potosí y todos los demás terminaron muertos o aniquilados. Cuando la gran verdad es que en Atahualpa lo veían como un enemigo en Cusco. En Cusco ellos defendían al inca que gobernaba, que era Huáscar. Atahualpa tuvo que tomar Cusco por la fuerza y de realizar incluso una masacre, un escarmiento en el Cusco, por lo cual en Cusco festejan la muerte de Atahualpa, también es algo de lo que muy poco se habla. Y el día de hoy pues se ve la muerte de Atahualpa como una afrenta contra el mundo indígena, cuando al contrario en Cusco estuvieron felices, lo vieron como una justicia divina por las masacres que había perpetuado, especialmente los generales de Atahualpa, ¿no? Atahualpa iba en la retaguardia de su ejército, no había llegado al Cusco. Entonces, claro, estas panacas, o sea, estas familias partidarias de Huáscar que sobrevivieron en Cusco, se aliaron inmediatamente a Francisco Pizarro y a los españoles. Y más bien los que le hicieron la guerra fueron los atahualpistas, ¿no? Como Rumiñahui, Chalcuchímac, entre otros, los generales de Atahualpa. Y muchos de estos incas mantuvieron su alianza
y por lo tanto recibieron reconocimiento de la corona española por esto, recibieron títulos nobiliarios, mantuvieron sus palacios, una corte de siervos, tuvieron encomiendas, firmaron tratados, ¿no? Algunos se rebelaron y luego firmaron tratados con España, es el caso de los incas de Vilcabamba, de Sairi Túpac, por ejemplo, de Alonso Tito Atauchi, de Carlos Inca, de Pauyu Inca, o sea, toda una serie de incas que incluso se cristianizaron, fueron los primeros cristianos de Cusco, al punto que construyeron las primeras parroquias. La primera parroquia de Cusco no la construyó ni un cura ni un español, la construyó un inca llamado Pauyo Inca, bautizado como Cristóbal Pauyo Inca, y por eso la iglesia hasta el día de hoy es la iglesia de San Cristóbal. Entonces, ellos eran cristianos, hablaban español, hablaban quechua, hablaban latín, montaban a caballo, les gustaba la música barroca, escribían como el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Eran bien formados, eran ilustrados, iban al colegio de Curaca, San Francisco de Borja, y eran aliados del rey de España. Y por eso en el libro los he denominado como los incas hispanos, porque cumplen con todos estos requisitos que identifica a un hispano, ¿no? El ser católico, el hablar español y el ser aliado del rey. Y ellos incluso se retrataban así, ¿no? Y por eso en el libro coloco una serie de cuadros que encuentras hasta el día de hoy en el Cusco, en donde puedes ver pues a un inca, ¿no? Que está vestido como inca, tiene la borla del inca, la mascaipacha sobre la sien, pero que está con una cruz en la mano derecha, está con el escudo de armas que le otorgó España en la mano izquierda, y en otros casos están vestidos ya como nobles europeos, en el caso, por ejemplo, de Marcos Chihuantopa Inca, sostiene el estandarte del rey en la mano derecha, porque era el alférez real de los incas, desfilaban en las procesiones y ceremonias, encabezaban el Corpus Christi, presidían tribunales, cabildos, eran alcaldes, eran alférez, hablaban a nombre del rey, impartían justicia, tenían sus propios ejércitos, ¿no? Entonces, es toda una historia que no nos cuenta y que muestra que al menos en el periodo de los Habsburgo, de la Casa de Austria, el poder virreinal se asentó sobre estos incas y sobre los curacas, que eran la columna vertebral de los Andes. Y eso permitió cimentar, pues, ¿no? Lo que fue el virreinato del Perú y que fue el virreinato más importante, el único de Sudamérica hasta las reformas borbónicas. Claro, has comentado, me ha llamado la atención, la primera, creo que has dicho la primera parroquia, ¿no? Que la hace allí un inca, no la hace un cura, no la hace un español, la hace un inca, ¿no? ¿Cuál crees que es el motivo de que la fe católica se expanda con tanta rapidez y en tanta profundidad dentro del territorio inca? Claro. Bueno, uno definitivamente fue la labor de los evangelizadores, ¿no? Acá tenemos a dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas, que también supieron entender la realidad y la idiosincrasia, aunque ellos mismos se sorprendían también a la hora de escribir sus crónicas, ¿no? Muchos cronistas fueron jesuitas y ellos describen las coincidencias que encontraron entre el culto y las creencias incaicas con el Evangelio. Y obviamente supieron aprovechar estas coincidencias para mostrar que el Evangelio no era pues una imposición y ni siquiera era ajeno, era más bien el cumplimiento de lo que antes de la llegada de España se había visto pues como sombras de culto. Y esto incluso el día de hoy no lo entendemos bien, porque el día de hoy no se entiende en quién creían los incas, cuáles eran las creencias incaicas, ¿no? Incluso yo estoy seguro que muchos de los que escuchan este video, y hasta lo he escuchado de muchos hispanistas,
que dicen que los incas adoraban a la Pachamama, ¿no? Que los incas, pues, practicaban canibalismo, que eran no salvajes, ¿no? Que sacrificaban en masa y se comían entre ellos, ¿no? Nada más lejano de la realidad. Los incas aborrecían el canibalismo. La mayor parte del canibalismo iba más bien hacia el lado de la Amazonía, y cuando los incas llegaron a la Amazonía y se encontraron con esto, terminaron espantados, penaron el canibalismo con la muerte, ¿no? Pusieron pena de muerte al canibalismo. Frenaron los sacrificios humanos, ¿no? Los redujeron al mínimo. Entonces tú ves que tenían un pensamiento pues más sofisticado que otras etnias y tribus que ellos mismos incluso se iban encontrando en el continente y que incluso ellos mismos denominaban como salvajes. Y entonces, ¿en quién creían los incas? ¿No? Y más bien es difícil entenderlo porque los incas de repente no tuvieron ni un solo culto, sino tuvieron también una evolución en el culto, ¿no? Se dice mucho que los incas creían en el sol, pero también tenemos la crónica que habla de Pachacútec, el gran reformador, que hace un consejo de sacerdotes, los llamados tarpuntaes, que eran los sacerdotes del sol, y les pregunta, ¿no? A ver, ¿acaso un ser ordenador, un ser supremo siempre hace la misma labor? ¿No? El amo manda u obedece. Y si el amo manda, entonces ¿por qué el sol siempre hace el mismo recorrido? ¿Y por qué siempre se oculta de noche? ¿Y por qué cuando pase una nube lo oculta? Y cuando se quedaron sin respuesta, Pachacútec les dice, ¿no? Bueno, eso es porque existe un ordenador por encima del sol, al quien llamó Viracocha, Pachayachachic, ¿no? Pachayachachic significa el que ordena el mundo. Inti Pinti, ¿no? Sabemos que Inti es el sol, y por lo tanto el Inti Pinti es el sol de soles o el sol por encima del sol, que también tuvo una visión Pachacútec, ¿no? Se le aparece este ser ordenador, sol de soles, le promete la victoria en la batalla y le gana gracias a eso a los chancas y trae el culto a Huiracocha, al ordenador de todo, a quien el sol obedece, ¿no? Y por lo tanto, cuando llegan los jesuitas ven esto y dicen, bueno, pero vamos, el sol por encima del sol es Jesucristo, que es la luz del mundo, que es el sol que nos nace de lo alto, ¿no? Tal como narra pues el cántico de Zacarías en el primer capítulo de Lucas, ¿no? El que nos nace del oriente, que donde nace el sol. Entonces, fíjense, no, hay una coincidencia entre lo que ustedes adoran y el evangelio que nosotros traemos. Y por lo tanto, claro, para los incas también esto se les hace, bueno, no solamente muy lógico, sino también muy político, ¿no? A ver, obviamente habían intereses políticos y ellos rápidamente se dieron cuenta que para tener de aliados a los españoles tenían que bautizarse. Entonces, eso les permitía también incluso forjar sus alianzas y unirse en contra de enemigos en común, como en su momento fue Atahualpa, que era el enemigo en común entre españoles y cusqueños. Y por lo tanto, claro, para ellos, pues, les era coincidente, les era provechoso, y así es como la religión católica se expande rápidamente, pero que incluso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Porque acá pues se habla mucho de que la evangelización se dio por imposición, ¿no? Ah, no, pero que fueron bautizados a la fuerza, y que si no querían los mataban. Y acá siempre hago la pregunta, ¿no? Si hubiera sido un tema de imposición, de obligación, o que tuvieron que ocultar sus verdaderas creencias bajo el manto del cristianismo, ¿por qué 200 años después que se fueron los españoles todavía siguen siendo más católicos, incluso que la misma España? Y tú ves, pues, las procesiones que hay en los Andes, las fiestas patronales, la devoción, la asistencia a las iglesias, y sigue siendo masiva, y no es casualidad que
la mayor fiesta de Cusco hasta el día de hoy es el Corpus Christi. Y claro, en el Corpus Christi sale la Eucaristía, pero en una custodia con forma de sol. Entonces, ponte los zapatos de los descendientes incas de aquella época, que creían en el sol, que adoraban al sol, pero que ellos sabían que existía alguien por encima del sol, que lo ordenaba, y vienen los españoles y traen el Corpus Christi y traen al sol en una custodia. Y le dicen, ese Jesucristo encarnado, eucaristizado. Entonces para ellos es, bueno, sí, claro, por supuesto, ¿no? Es lo que yo siempre he adorado, es lo que yo siempre he creído, solo que ahora ya cobró plenitud con el Evangelio. Y tenemos los cuadros de los alferes incas que salían en la procesión de Corpus Christi y encabezaban y hay uno que me encanta, porque sale la custodia en la procesión del Corpus, y justo debajo de la custodia está el alférez del Inca, pero no lleva puesta la borla del Inca, sino la borla del Inca la lleva un siervo que está parado delante de él, y la lleva en un cojín, y la lleva en las manos justo debajo de la custodia, ¿no? Como poniendo la corona del Inca a los pies de Jesucristo. Entonces, sí, pues acá tú comienzas a darte cuenta con la iconografía y que los puntos se unen, y cómo es que para ellos más bien fue muy lógico y fue un tránsito muy fluido entre las creencias prehispánicas y el cristianismo. Es decir, de alguna manera, la cosmología, la cosmovisión religiosa que tenían los incas encaja bastante bien con la religión Sí. que traen los españoles. Así es. Y esto, por ejemplo, lo vemos en un dibujo de un cronista mestizo, Juan de Santa Cruz Pachacuti. Él dibuja un altar, ¿no? que según él existía en el Coricancha, vamos, se perdió, solo nos queda el dibujo. Y dentro de este dibujo encontramos, incluso, no sé si lo pueda compartir o tú lo puedas compartir, pero... Sí deberías poder, abajo tienes un botón que pone Share Screen. Sí, ya lo vi. A ver, entonces, a ver, por aquí tengo la foto, porque esto se va a entender mucho mejor si comparto la pantalla, ¿no? Pero este es un dibujo que ha sido sacado Espera, de... no. Bueno, no, vale. Todavía estoy buscando este dibujo que aparece en las crónicas de Santa Cruz Pachacuti, y que pues ahí se ve, incluso hasta el día de hoy, historiadores, antropólogos, dicen, pero esto es cristiano, y dudan de que haya sido originalmente inca por todos los elementos cristianos que muestra, ¿no? A ver, ahí ya lo debes estar viendo, de acá, ¿no? Este es el dibujo del cronista. ¿Y qué es lo que vemos acá en este dibujo? ¿No? Bueno, vemos a el hombre y la mujer, ¿no? Están, incluso acá ya se les ha puesto su traducción, porque el cronista lo escribe en quechua, ¿no? En el medio de la naturaleza, una visión muy humanista, rodeados de fuerzas naturales. Fíjate que a su lado, al lado izquierdo, está la Pachamama, y está al mismo nivel que la Mamacocha, o sea, una fuerza natural más, ¿no? Por eso yo digo que de decir de que la Pachamama era la diosa principal de los incas, es muy New Age, es más de la nueva era que algo real o algo de la época, ¿no? Tenemos muchísimos otros fenómenos acá, el arco iris, el rayo, ¿no? Que si yapa, el árbol, el granizo, la niebla, ¿no? Todos los fenómenos naturales que rodean a la humanidad. Y encima de ellos está, pues, ¿no? El sol y la luna, Inti y Quilla, pero no ocupan un lugar central. El lugar central lo ocupa un óvalo, que no tiene ni inicio ni final, y que el cronista lo llama Viracocha Pachayachachi, que es el que te había dicho, ¿no? El Viracocha ordenador, Pachayachachi, el que ordena el cosmos.
y le da toda una serie de títulos, ¿no? Tonapa, Pachacamajpa. Pachacamaj significa, Camaj es la energía o el ánima, Ajá. y Pacha es el mundo, ¿no? Entonces Pachacamaj es el que le da energía, el que anima al mundo, vendría a ser un anima mundi, ¿no? Y así, ¿no? Podemos ir desagregando, pero aquí al final está Inti Pinti, el sol por encima del sol, y claro, al Inti lo vemos allá a un costado, y que está más bien flanqueando al Inti Pinti, al sol de soles, Tirsimuyu, dice abajo, ¿no? Inti Pinti Tirsimuyu. ¿Qué significa Tirsimuyu? Tirsi es el fundamento, la base. Incluso se utilizaba para hablar de los cimientos de una construcción. Y Muyu o Moyo es el círculo. Entonces, el círculo fundamental, Tirsimuyu, ¿no? El círculo que te da los fundamentos. O sea, vamos, o sea, tú ves esto y no te sorprende para nada que hayan aceptado el Evangelio con todas las coincidencias que encuentras, ¿no? En la misma Biblia. Has hecho referencia conforme antes, cuando hemos empezado a hablar de este tema, al tema de los sacrificios humanos. Has recalcado que no había canibalismo, que prácticamente no había canibalismo en el territorio del Perú. Claro, pero es que es verdad que esto sí es una cosa que se ha dicho mucho. Claro, los indígenas, yo me acuerdo, yo te conocí a ti personalmente en el centro asturiano, que viniste a dar unas charlas sobre tu libro, pero es verdad que estábamos con Héroes de Cavite. Me acuerdo que nos conocimos y tal, y una de las cosas que dijiste, ¿no? Era algo así como que, bueno, es verdad, evidentemente en el mundo indígena, si lo queremos llamar así, mundo indígena, se producían sacrificios humanos y se producía canibalismo, pero comparar a un azteca con un inca sería algo así como comparar a un sevillano con alguien que vive en Helsinki. Creo que pusiste ese ejemplo que me pareció muy curioso, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo quería preguntarte, estos sacrificios humanos que se producían de forma muy, muy aislada casi en el mundo inca, ¿se hacían por religión? ¿Tenían algún otro tipo de significado? Sí, ¿cuál era el significado todo sacrificio en general? Porque el tema de los sacrificios humanos se estudió mucho en la antropología, em, incluso dentro del contexto del famoso chivo expiatorio, que hasta el día de hoy, ¿no? Cada vez que sucede algo malo, buscamos al chivo expiatorio. Incluso, claro, ya no lo sacrificamos, ya no lo tiramos a un volcán, pero lo fundamos en Internet, ¿no? Le destruimos su reputación, ¿no? En política, está fallando el gobierno, cambian al ministro, ya todo se tranquiliza. Es muy humano el buscar un culpable y sacrificarlo, pero ¿cuándo sucede esto? Cuando se rompe el orden, ¿correcto? Cada vez que se rompe el orden, cada vez que sucede algo malo, entonces buscamos un culpable, buscamos un sacrificio, buscamos entregar algo a cambio de que se restituya el orden. En la cosmovisión inca, el orden lo mantenía el inca, entonces por eso no era necesario el sacrificio, porque era el inca el que mantenía todo, incluso el orden natural. Y es por eso, claro, ¿cuándo entonces se hacían sacrificios? Cuando moría el inca, porque era como que, no es como la cultura azteca, que tenían que hacer sacrificios para que vuelva a salir el sol, sino, murió un inca, para que se mantenga el orden, hacemos el sacrificio. O cuando había una clara ruptura del orden, ¿no? El ejemplo más famoso que tenemos es cuando estalló un volcán en Arequipa, en la época de Pachacútec, hicieron el sacrificio de la momia Juanita. Pero claro, hemos encontrado a una niña que fue sumergida en la nieve, enterrada en la nieve en aquella época que coincide con la explosión del volcán. Pero te vas, no voy a hablar de los aztecas, que de repente es otro tema. Te vas un poco más al norte del Perú, donde es Trujillo, y donde estaba la cultura chimú, y cada vez que excavan en las playas de Huanchaco, encuentran sacrificios de 70 o de 100 niños que les arrancaban el corazón. Entonces, claro, los chimú
fueron muchísimos más sangrientos que comparado con los sacrificios incas que hemos encontrado menos de 40. En total, los otros se encuentran 70 en una sola excavación. Y de hecho, cuando los chimús son conquistados por los incas, ya no encuentras más sacrificios. Y tú te das cuenta ahí de que los incas más bien frenaron los sacrificios, incluso los prohibieron, porque cuando ahí tengo un artículo sobre la legislación inca y te dice que están prohibidos los sacrificios humanos que no sean aprobados, o sea, que no sean hechos, digamos, de forma oficial, ¿no? O sea, si tú ibas y te sacrificabas a un niño porque no habías cosechado bien tu papa, eso estaba penado. O sea, eso tenía que hacerse aprobado por el gobierno solamente, ¿no? Como usando una expresión actual. Claro, y entonces, bueno, ya siguiendo un poco lo que comentas en tu libro, haces también un recorrido por toda la historia de los incas. Creo que dices algo así como 5.000 años atrás, ¿no? Breve historia de los 5.000 años, no sé si son Claro, 5.000, ¿no? breve historia de 5.000 años de historia andina, ¿no? Porque en realidad los incas son los más conocidos, pero estuvieron al final. Ujú. Pero claro, antes de los incas existieron muchísimas culturas, otras civilizaciones, que incluso los incas ni los conocían porque se llegaron a extinguir, ¿no? Veamos, estamos hablando de todo un continente y un continente más grande que Europa. A ver, dime tú cuántas culturas, civilizaciones e imperios existieron en Europa antes de Roma y podemos hacer un paralelismo, que claro, Roma es la más famosa, ¿no? Y si de repente tú te vas, no sé, a la India y le preguntas, oye, ¿tú qué sabes de culturas europeas? Te va a decir, Roma. Ya, sí, pero existieron muchas otras más y con una cosmovisión y con ideas y con política muy diferentes entre ellas. Por eso les decía, meter a todas estas civilizaciones y culturas en el saco, pues, de las culturas andinas o de los pueblos originarios, no tiene ni pies ni cabeza. Y de hecho es muy indigenista, por si acaso, porque eso hacen los indigenistas. Los indigenistas te unifican a los pueblos originarios como si todos ellos hubieran sido una masa. Y no, pues no lo eran. En muchos casos ni siquiera se conocían. Y en muchos casos, por cuestiones también de tiempo, ni siquiera convivieron, se extinguieron 1.000 años antes que los incas, ¿no? Entonces, ni hablar, pues. La primera civilización de América fue Caral. Y Caral fue en el 2500, 3000 antes de Cristo. Y los incas comenzaron a partir del 1100 después de Cristo. Fíjate, pues, del horizonte de tiempo que estamos hablando. Alguna vez te he escuchado decir, y esto es un tema que me parecía muy interesante, que bueno, que todas esas culturas anteriores al Inca o también los propios incas, incluso después en época ya virreinal, tienen en común o tienen, digamos, una tradición de tener una figura, no sé si llamarlo monárquica, una figura, una tradición monárquica, bien sea por el Inca, bien sea por el rey, bien sea por los anteriores líderes, Por el ¿no? Curaca, sí. Sí. ¿Me lo puedes aclarar un poco eso? Es decir, ¿existe una tradición de tener un jefe, no sé cómo llamarlo, un jefe imperial, un jefe monárquico en todo el Perú? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y de hecho creo que es muy propio de imperios y civilizaciones, ¿no? Es la forma como inician las civilizaciones. Vamos, la democracia fue un fenómeno muy propio de Grecia y que no se ha encontrado así nomás en otras partes del mundo. Lo más común es que tengas pues un rey, un curaca, un líder de la guerra, una cabeza, ¿no? Y sí, por supuesto, siempre eso los encontramos por los entierros. El señor de Zipán, que de repente ha sido uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, después de la tumba de Ramsés, por la cantidad de oro que se encontró y la cantidad pues, de joyas y toda la parafernalia
que rodeaba al señor de Zipán, que hablamos de la tumba del señor de Zipán, pero en realidad el señor de Zipán se enterró con todas sus mujeres, con sus sacerdotes y con su perro, ¿no? Entonces era que también moría el señor y toda su corte se moría con él para acompañarlo al otro mundo. Y estas tumbas las hemos encontrado, ¿no? Y no solo, ojo, no solamente de hombres, ¿ah? En el Perú se ha encontrado mucho matriarcado, Ujú. especialmente en la costa norte, la dama de Cao, la señora de Huari, la capullana, eran figuras femeninas que eran enterradas como reinas, ¿no? Entonces mandaban, ha habido mucho matriarcado en el Perú, e incluso es uno de los pocos lugares donde existía la poliandria, ¿no? Más famosa es la poligamia. La poligamia es un hombre con muchas mujeres, ¿no? Pero entre los tayanes, esta capullana practicaba la poliandria, o sea, ella era una mujer con muchos esposos. Y, pues bueno, son particularidades, pero Muy sí interesante. vemos esta fuerte figura de alguien que tiene el poder con un cetro en la mano, ¿no? Te preguntaba esa especie de continuidad dentro de la focalización del poder unipersonal, bien, como decíamos, monarquía, emperador, el Inca, porque recuerdo haberte escuchado hablar sobre el caudillismo hispano, diciendo que es una especie de respuesta o una tendencia donde suelen caer los pueblos de tradición monárquica una vez que desaparece la monarquía. No me acuerdo ahora de los ejemplos que pusiste, pero uno de ellos era en el caso de España, pues decías Franco, ¿no? Ujú. ¿Esto es algo que también ocurre en todos los países hispanos o por lo menos hay una tendencia notable dentro del mundo hispano? Sí, claro, cuando a un pueblo monárquico le quita su rey, va a buscar la sombra del rey. El caudillismo es una sombra de la monarquía, o sea, es otra vez buscar a alguien que ponga mano dura, que ponga pues el orden a rajatabla, pero ya no es un rey. Y comienzas a buscar pues hacia un militar, hacia un caudillo, ¿no? No solamente en el caso de España, fíjate que hay una paradoja con la Revolución Francesa, y es que en la Revolución Francesa se quejaban, y de hecho la Revolución fue en contra de los reyes absolutistas, pero luego de la Revolución buscaron un caudillo, terminó coronándose como emperador y terminó siendo una figura pues mucho más centralista y autoritaria como fue Napoleón. Y esta es una respuesta al caos y la anarquía que se vio en la revolución. Entonces, sí, lo encuentras en distintas partes, ¿no? Y en el mismo Perú, a ver, yo veo los signos monárquicos de un pueblo que anhela un rey o que anhela un inca entre los mismos presidentes, ¿no? A inicios del siglo XXI, estamos hablando de las elecciones del 2001, Alejandro Toledo gana las elecciones haciéndose llamar Pachacútec, que fue pues el Inca que inicia la etapa imperial, o sea, el que hace el cambio hacia la imperialidad, ¿no? En el incanato. Y ahora último, cuando Pedro Castillo gana las elecciones, hace una toma de mando en Cusco sosteniendo un barayoc en la mano, que era un cetro real que le daba el Inca al gobernante. Entonces, a ver, y fíjate que Pedro Castillo supuestamente era marxista-leninista y teniendo toda esta ideología en la cabeza, toma el mando con un cetro real. Vamos, ¿qué más monárquico ya se puede pedir, no? Pero, por ejemplo, se me ocurren, a mí me interesa mucho todo esto del caudillismo hispano como respuesta a la ausencia de monarquía. Y, a ver, me llama la atención porque, claro, yo en el caso español pues lo tengo más presente y es verdad que evidentemente cuando se quita al rey hay un breve periodo de república, digo breve, 6, 7 años, y a partir de ahí es verdad que se inicia una guerra en la que acaba habiendo un dictador. Bien, pero por ejemplo, en el caso de Italia o Francia no han tenido esa tradición monárquica. Sí, es verdad. Yo también cuestionaría, a ver, porque si estamos hablando de Francia, no.
para mí Francia es un caso sui generis y no pienso descifrar ni entender a los franceses, porque creo que es una empresa imposible, aunque lo vi en el caso de Napoleón, que acabo de citar. Con el caso, a ver, con el caso de Italia sí me parece mucho más claro, ¿no? O sea, desde Benito Mussolini hasta Silvio Berlusconi. No me vas a decir que Berlusconi, pues, era, no era el caudillo ahí. Que podrá ser empresario, que no era militar, pero el sujeto era una figura caudillista, hasta el día de hoy con Giorgia Meloni. Entonces, yo sí lo veo claro, ¿no? Yo sí veo que los italianos siempre están buscando la figura, pues, autoritaria, que ponga Un orden, César, ¿no? Digamos. un César. Y hablando de César, en Rusia caen los zares y terminan buscando dictadores más tiránicos en Stalin, en la Unión Soviética, y cae la Unión Soviética y buscan a Putin. A ver, no me vas a decir que Putin, pues, no es un caudillo. Sí, Y lo veo totalmente. también en China, ¿no? En China igual, cae el emperador y buscan a Mao, ¿no? Y buscan a Xi Jinping, que son la sombra de lo que era el emperador, pero que de alguna manera la gente lo busca y es como si no pudiera existir orden sin este cetro, sin esta mano dura y sin alguien que mande. Lo que pasa es que no llega a ser el modelo de la monarquía que dentro de todo buscaba o por lo menos pues mantenía cierto orden, más porque ya no tienen esa legitimidad, ¿no? Ya no tienen esa herencia que les daba la sucesión. Y yo creo que la buscan compensando con el temor, con la fuerza, con la violencia. Un poco muy a los Hobbes, ¿no? Con el Leviatán, ¿no? Que buscan crear el monstruo que traiga la paz a través del miedo. Entonces, lógicamente, pues, curiosamente, es con el Leviatán, es con el Estado moderno que comienzan a crearse estos monstruos incluso dentro de la misma monarquía, ¿no? El absolutismo monárquico condensa esta monstruosidad. Entonces, se termina desdibujando el balance que desde antes proponía el tomismo y la escuela de Salamanca. Porque, ¿qué propone Francisco Suárez cuando habla del tratado contra el tiranicidio? Propone este triángulo entre la monarquía, el pueblo y la aristocracia. Que sin ese triángulo, supuestamente el triángulo son las tres patas que te mantienen el balance. Pero cuando le has quitado a la monarquía, te quedas con una dicotomía entre una aristocracia mercantilista que es capaz de vender a su propia madre, o citando a Lenin, estos son capaces de vendernos la soga con las que los vamos a ahorcar. Y por otro lado, tienes a un pueblo populista, demagogo, que quiere que les regalen las cosas y que quiere políticas que muy a corto plazo les suenan bien, pero que a largo plazo son un desastre, ¿no? Que les regalen plata, que les den bonos y toda esta demagogia que ya conocemos, que termina destruyendo la economía de una nación. Entonces, estamos entre los dos polos que cada uno está cada vez más enfrentado con el otro, mayor encono con el otro, porque no tenemos este mediador que, como decía Maximiliano de Habsburgo, el rey es el que termina protegiendo al pueblo de sus políticos. A ver, es que has dicho muchas cosas interesantes, entonces tengo muchas preguntas. Rafael, es que no has dicho demasiadas cosas. Cada cosa termina disparando otras preguntas. A ver, mira, me interesa mucho lo que has dicho con el tema de Francia. Es verdad que digamos que sería un poco la excepción loca que tenemos ahí, porque bueno, parece que tienen tradición monárquica y al final han acabado siendo república. En el caso de Italia sí te lo compro, pero ¿qué pasa? Bueno, es verdad que hay muchas monarquías europeas que esas entiendo que salen ya de la ecuación de la república porque directamente son monarquías, ¿no? Y tendríamos Inglaterra, tendríamos España, tendríamos, bueno, todas las monarquías que hay en el norte de Europa, que no son pocas. Y bueno, además ha funcionado bien esa fórmula, es decir, sigue habiendo la figura del monarca y a la vez está la figura del presidente del gobierno,
que evidentemente ese sí tiene que ganarse a la gente, llevando un poco ese, de vez en cuando, ese populismo para intentar atraer a las masas, pero sigue, por otro lado, estando ajena a esa política el rey, que por ejemplo en el caso de España es muy llamativo, porque de hecho aquí es habitual que la gente diga, es que el rey no vale para nada, pero el rey lo que pasa es que su labor no es meterse en política. Ese es su papel, Claro, es mediar, no es meterse, no claro, estar en la política, claro, claro. claro. No caer en populismos ni en dejarse llevar por la demanda momentánea, ¿no? Entonces, pero claro, aquí ya me surge otra duda. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no lo considera república? Los Estados Unidos no tiene una tradición monárquica. No tiene una tradición monárquica, bueno, claro, Y por otro lado, tampoco es una república. ¿no es una república de Estados Unidos? No, son estados federados. Cierto, cierto. Bueno, sí, es cierto. Pero bueno, te compro Ahora, mejor. ojo, no cualquier monarquía te crea una tradición monárquica, Ujú. porque aquí voy a citar pues no sé si has visto la serie The Crown, pero cuando No. se le acercan a la reina de Inglaterra y le dicen, no, que mira, cuidado, mira con lo que pasó con los reyes de Grecia, y ella, o sea, también faltándole ese respeto, le dice, oye, no nos vas a comparar. Nosotros hemos tenido a Guillermo el Conquistador, ellos a quién han tenido, pues, ¿no? O sea, sí, muy ofensivo todo, Sí, 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 pero, sí. pero vamos, no vas a, ya, hablemos en nuestros términos. No vas a compararte con Carlos V, pues. No vas a comparar al imperio donde no se pone el sol, ¿no? O sea, hay monarquías y monarquías también. O sea, no es mi intención faltar y Pero bueno, disminuir a nadie. la monarquía Pero, inglesa también ha tenido mucho peso histórico, también ha tenido mucho ya, poder, también ha tenido un imperio muy, pues, muy grande. y ahí los ves hasta ahora. Claro, es que hay países con tradición monárquica y hay países que han sido monarquías de casualidad. Es la Ujú. verdad, ¿no? Hay países por los que la monarquía ha pasado por ellos, pero ellos no han pasado por la monarquía. Hay otros países que la monarquía representa la época de mayor gloria, esplendor y prosperidad que no se van a olvidar jamás en la vida. Y eso no lo digo yo, lo dice Ignacio Moreno en 1822, la época en que se estaba discutiendo cuál era el sistema que iba a regir para el Perú, porque San Martín consideró que el Perú debía ser una monarquía, o sea, hasta el mismo San Martín hubiera estado de acuerdo con lo que estamos hablando acá. ¿Qué es lo que dice José Ignacio Moreno? Dice, en el Perú jamás se ha conocido otro gobierno que el monárquico. El pueblo se ha habituado por la serie de tantos siglos a la obediencia a los reyes, a las preocupaciones del rango, a las distinciones del honor, a la desigualdad de fortuna, cosas todas ellas incompatibles con la rigurosa democracia. No hay entre ellos todavía que no refresque continuamente la memoria del gobierno paternal de sus incas. Pretender, pues, planificar entre ellos la forma democrática sería sacar las cosas de sus quicios y exponer al Estado a un trastorno. Y sí, pues claro, cuando tú vas a Cusco, cuando ves las construcciones incas, cuando vas a Machu Picchu, a Sacsayhuamán, y dices, oye, ¿cómo hace más de 500 años hicieron todo esto y el día de hoy se nos cae un puente? La gente comienza a unir uno más uno y dice, pocha, nosotros estábamos mejor con los incas, nosotros estábamos mejor con el rey. Acá estos no funcionan, no dan ni para adelante ni para atrás. Necesitamos a alguien que sea como el rey, necesitamos a alguien que ponga mano dura. Y eso lo vemos al final en las elecciones. ¿Quiénes son los que han pasado a segunda vuelta en el Perú en los últimos 30 años? Las dos opciones menos democráticas. Los dos que dijeron, yo voy a poner mano dura, yo soy el que, no importa si es de izquierda o de derecha, porque acá en el Perú hemos babeado igual por el dictador de derecha que por el dictador de izquierda, por un Velasco, por un Fujimori. Por ambos era lo que necesitábamos. Y la gente salía en masa a las calles. Y es que claro, lo que están buscando es ese discurso de yo voy a venir, voy a poner orden. Y la democracia, eso es un lastre. Eso más bien nos está impidiendo que se hagan las cosas como se deben hacer, porque son un grupo de burócratas que se pasan todo el día hablando y no hacen nada. Y sí, pues la gente le convence eso también es un discurso que llama. Entonces,
han terminado pasando a segunda vuelta el que prometía que iba a cerrar el Congreso. El que prometía... A ver, ¿tú te imaginas un país democrático, republicano, que aplauda que cierren un Congreso? Y acá en el Perú se ha cerrado 3 veces el Congreso y las 3 veces lo han aplaudido. Ya, pues ahí te das No lo había cuenta que pensado. no quieren división de poderes. Ellos dicen, sí, yo quiero democracia. ¿Y qué tal si cierran el Congreso? Eso es lo que se debe hacer. Pero ¿qué democracia estamos hablando sin Congreso? Entonces, hay incluso internamente una disonancia cognitiva, ¿no? Hay un enfrentamiento entre ideas que yo mismo pregunto, oye, ¿tú qué opinas de un rey? No, que vamos, eso es volver a la tiranía y a la esclavitud. Ok, ¿y tú qué opinas de alguien que ponga mano dura y orden en el gobierno, concentrando todos los poderes en su persona? Eso es lo que necesitamos. Mira tú, ya, pues que le cambiemos de nombre Solo entonces. Es cambiar las más, palabras. yo les he preguntado, ¿qué opinas de tener un rey? No, no, jamás, eso es opresión y esclavitud. ¿Y qué opinas de tener un inca? Eso es lo que necesitamos. Mira, era cambiarle el nombre, la cuestión nomás. Me vas a permitir que te pregunte por otros 2 o 3 países más de estos de que estás hablando de tradición monárquica, Sí, que a mí no me encaja muy vamos, bien esto que me has dicho. Siento que nos alarguemos tanto con este tema, porque a lo mejor queríamos pasar a dale, otro, pero dale. es que es muy interesante, de verdad. Es que no puedo decir cosas tan interesantes y esperar que cambie de tema. El caso de entonces de Alemania y Portugal, por ejemplo. Sí, Alemania, yo diría, Alemania, a ver, ¿podemos ser políticamente incorrectos? Lo que tú quieras. En este canal puedes decir lo que quieras. ¿Cuántos Reich ha tenido Alemania? ¿Cuántos intentos de vuelta al Reich? O sea, no es que quiera hablar del pintor de Austria, ¿no? Ujú. Pero el día de... Lo que pasa es que yo creo que Alemania también salió traumada de esa experiencia. Ujú. Pero hasta ese entonces les venía muy bien, no solamente estoy hablando ya también del señor de bigote, antes de ellos, Otto von Bismarck, el Kaiser, vamos, Sí, ponle, totalmente. ponle César mejor, porque eso es lo que significa Kaiser. Sí, sí. Así que no se salva Alemania, porque Portugal, su mejor época ha sido con la monarquía española, ¿no? Portugal o sea, entraría dentro de los países con tradición monárquica. Portugal entraría dentro de los que caen en ese caudillismo también en el siglo XX. Pero a partir de ahí, en el caso de la diferencia que lleva ahí con España es que una vez que entra la democracia, España continúa con una monarquía que hace ese papel de mediador, digamos. En el caso de Portugal no hay monarquía. Sí, es verdad. Ahora, los mejores reyes de Portugal han sido los reyes de España, ¿no? Eso está feo que lo diga un español, que lo diga un peruano. Ya, Igual lo está digo mejor. yo, pues ya. Dime un rey de Portugal que ha sido mejor que Felipe II. No hay Ya, pues, tampoco hay un rey de España mejor que Felipe II. bueno, eso sí, eso es cierto, ¿no? Pero, a ver, yo creo que de Portugal también es un caso muy interesante, porque yo siempre pongo como ejemplo a Portugal cuando hablo de países que iniciaron, países que son hoy republicanos, que iniciaron como monarquía, porque incluso me parece que más rompería el ejemplo Brasil. Brasil comenzó como una monarquía, Brasil Sí. comenzó como un imperio, y le fue mejor que a Perú. Fíjate nomás en territorio. El país con el que mayor número de kilómetros cuadrados ha perdido el Perú es con Brasil. Y es porque mientras que en el Perú nos estábamos peleando entre caudillos para ver quién cogía el pedazo de gobierno, en Brasil tenías a Pedro I y toda la línea de monarcas que establecieron un estado que les permitió crecer. Y crecer incluso a costas del Perú, porque con Perú nos ganó todo el Acre. Entonces, tuvo un origen más ordenado. Incluso, a ver, déjame recordar si no me estoy equivocando. Brasil fue sede monárquica, ¿no? Porque en la época de Napoleón, el rey de Portugal va a Se Brasil, traslada a se la traslada a corte la corte, portuguesa, se así es. traslada a Brasil. Y Portugal más bien
según los términos negrolegendarios de hoy, Portugal era la colonia, ¿no? Claro. Entonces, No, de repente, Brasil era la colonia, te refieres, ¿no? no, si la O sea, corte estaba en Brasil, vale, vale, perdona, no te había si entendido. la corte estaba en Brasil, la colonia era Portugal. Ujú, Supuestamente, el lugar, o sea, la colonia no puede ser el lugar donde está la corte, ¿no? ujú. Entonces, en esa época al menos, Portugal era colonia de Brasil, si hablamos en los Exacto. términos Sí, sí, sí. colonialistas que tanto les gusta a los legendarios. Pero no sé qué tanto ha influido el traslado de la corte. Yo sé, en Portugal estoy hablando, en Brasil yo Sí. sé que sí influyó bastante, influyó en mantener una unidad, lo cual me hace preguntarme también qué hubiera pasado en América si en algún momento, especialmente en las épocas de las guerras napoleónicas, la corte española se trasladaba a América. Ofrecimiento que se le ¿Qué hizo se hizo? a Así la corona es, española, pero fue rechazado. así Sí, es. es una pregunta habitual que me hacen en mi canal. ¿Qué hubiera pasado si se establece la corte allí y se dirige el país se dirige el imperio, vamos, desde América? No De sé si Nueva desde España, Cuba, desde Nueva España, desde donde tocase. sí. Es una pregunta habitual, nunca sé responder, porque bueno, como es un, un what if. No, para mí, si hubiera sido en Nueva España, hubiera sido un Brasil hacia el norte. O sea, no se hubiera perdido el territorio y no se hubiera perdido el territorio y seguramente no hubieran existido los enfrentamientos posteriores que terminaron fusilando a Maximiliano de Habsburgo y, o sea, hubiera habido una mejor figura y más sólida de la corona. Y de repente no hubiera perdido también tanto territorio que todo, todo el norte lo perdieron con Estados Unidos, ¿no? Otro tema, ahora sí, yo creo que ya la audiencia nos lo va a agradecer. Vamos a cambiar de tema, ¿vale? Porque, pero debo decir que de todos los temas que vamos a tratar, este era el que más me interesaba. Pero este en el que vamos a entrar también me parece muy interesante, que son los jesuitas. ¿Qué Sí. papel tienen los jesuitas en América y por qué supone tanto, no sé, perder el relato una vez que los jesuitas son expulsados? Claro, mira, este tema surge con una entrevista que le hicieron en el canal de Héroes de Cavite al padre Gabriel Calvo. El padre Gabriel Calvo habló sobre, o sea, él propone la tesis que el imperio empieza su caída con la expulsión de los jesuitas de todos sus reinos. Entonces yo lo invito al padre Gabriel a que hable lo mismo en mi canal, porque él da toda la versión española, que obviamente él la maneja mejor que yo, y él habla pues de que con esta expulsión se destruye el dique que frenaba la entrada de la filosofía de la Ilustración. La contraparte de la Ilustración era el cerebro de los jesuitas y la escuela de Salamanca, y era una filosofía más sólida incluso que la de la Ilustración, con lo que, esto ya no lo ha dicho el padre Gabriel, sino lo he leído en algún otro artículo, que decía, si nosotros en vez de seguir la riqueza de las naciones de Adam Smith, hubiéramos seguido las teorías económicas de la Escuela de Salamanca, nunca hubiera surgido el comunismo. Entonces, si nos hubiéramos quedado con eso, mucho de lo que ha surgido después seguramente no hubiera sucedido. Bueno, Dime. te iba a decir, es que entonces están de alguna manera en la escuela de Salamanca y en las vías que las ideas que allí se gestan, que es a través de los Claro, jesuitas, se están proponiendo de alguna manera una modernidad alternativa a la modernidad del así modelo es. inglés. Y especialmente en temas de libertad, en temas de economía, ¿no? La teoría de valor-precio, el enfoque económico de la Escuela de Salamanca es mucho más social que el de Adam Smith y que por lo tanto no hubiera traído las distorsiones y los abusos que trajo la revolución industrial al aplicar el capitalismo, ¿no? Porque sabemos que en la revolución industrial sí se cometieron abusos marcados, y lo cual genera una respuesta.
Y vamos, esto es por un carácter netamente materialista del capitalismo, según Adam Smith, que no lo tenía la Escuela de Salamanca y que no hubiera tenido estas respuestas si se hubiera aplicado las teorías pues, de Juan de Mariana, ¿no? Las teorías de Francisco Suárez en el tema de libertad, entre otras cosas. Entonces, y esto, ojo, esto es por el lado español. Cuando vino a mi canal, yo le di la perspectiva peruana, y creo que para el lado peruano fue peor todavía. Porque en el lado peruano, los jesuitas eran los que amalgamaron a la élite inca. Entonces, no solamente ellos firmaron el pacto, ¿no? O sea, ellos diseñaron el pacto hispano-inca. Y de hecho, eso está en el cuadro, que es el cuadro, digamos, que se considera la partida de nacimiento de los reinos del Perú. El cuadro que consolida la alianza entre la Casa del Inca y España. Lo estoy compartiendo ahorita. Este es un cuadro que está en el Museo Pedro de Osma. Es muy famoso porque incluso fue hasta el Museo del Prado en el Todavía 2019. no me aparece. Ah, mira, aquí está. Vale, aquí lo tenéis, el cuadro. Sí, este cuadro estuvo incluso en el Prado en el año 2019. Es por eso que aparece en el documental de España, la primera globalización. ¿Y qué es lo que vemos en el cuadro? Vemos una familia inca aquí arriba, ¿no? Porque este era los incas de Vilcabamba, aquí aparece Tupac Amaru I, Saidi Tupac, los hijos de Manco Inca. Y ellos se rebelan contra los Pizarro, hacen un reino en Vilcabamba, y cuando firman la paz a través de Saidi Tupac, entregan a la hija de Saidi Tupac, que se llama Beatriz Clara Coya, que es esta mujer de acá, a Martín García Loyola. Vamos, el apellido lo dice todo, el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, sí. El santo jesuita aparece arriba de la pareja. Y ellos tienen una hija, que es Ana Lorenza de Loyola Inca, que es la que aparece a la derecha, que se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, que también el santo jesuita aparece acá. Y entonces tenemos que la unión de la Casa del Inca con España, con los duques de Gandía, con la Casa de Borja, es a través de los jesuitas. O sea, fíjate lo que te están diciendo acá. Lo que te dicen, y mira, esto no es poca cosa, porque esta familia, donde aparecen los incas, reconciliándose con España a través del matrimonio, es protegido por el sol. Que recordemos que hemos dicho que es el sol que adoraban los incas, pero que tiene el símbolo de Jesús Salvador de los hombres, que además es el escudo de los jesuitas. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es el mensaje acá? El pacto, la alianza, que es custodiada por el sol que adoraban los incas desde antes, pero que ese sol es Jesucristo, Salvador de los hombres, pero que fue traído en el Evangelio por los jesuitas. Mira, ahí está el símbolo jesuita representando a Cristo. Entonces, es más, este matrimonio era representado todos los años en Cusco, en el atrio de la catedral de la iglesia de los jesuitas. Y la actriz que representaba a Beatriz Claracoya, a la princesa inca, era al mismo tiempo una descendiente inca. Entonces, ¿qué te están diciendo acá los jesuitas? Te están diciendo, mira, los incas, tus reyes, aliados de España, pero incluso hasta el día de hoy, porque acá está la princesa inca, la descendiente actual, pero bajo mi paraguas. Claro, mira, ¿quién ha permitido todo esto? ¿Cuál es el escenario de este teatro? La iglesia jesuita.
Aquí es donde se hizo. Este es el marco que ha hecho posible. Y es por eso que cuando los jesuitas fueron expulsados, incluyendo del Perú, los primeros en rebelarse fueron los incas. A ver, en España no pitió nadie, en Europa no reclamó nadie, ¿no? Ya votaron a los jesuitas, ya que se vayan. En el Perú sí. En el Perú, los incas, las panacas, mandaron un memorial al rey de España en 1750, diciéndole que estaba rompiendo el pacto. Y curiosamente, después de eso, viene la gran rebelión de los Andes, la rebelión de Túpac Amaru II, que había sido formado por jesuitas. Por otro lado, a la par que Túpac Amaru II se estaba rebelando en una guerra que traería unos 100.000 muertos, según se calcula el día de hoy, o sea, no fue poca cosa esa rebelión. A la par, en Europa había llegado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, el cual había sido seminarista jesuita en Arequipa, y lo habían expulsado junto a todos los jesuitas. Terminó por Italia. Y desde Europa escribió una carta que se llama Carta a los Españoles Americanos, que es la primera consigna para independizar América de España. ¿Y cuál era el fundamento de esa consigna? Es el rey de España ha roto nuestro pacto al expulsar a los jesuitas. Y defendía el gobierno de los Austrias, o sea, desconocía las reformas, o sea, el gobierno y las reformas de los Borbones, que eran los que para la nobleza inca, incluso para algunos criollos, eran los que habían roto el sistema de los Austrias, de los Habsburgo. Y vamos, a ver, el día de hoy, hasta el que no es hispano, perdón, hasta el que no es hispanista, en el colegio te enseñan que la carta de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán inició las independencias. Fue la primera llamada de independencia en América. Y mira el trasfondo que tiene. Se podría decir que temas de la independencia se empiezan a hacer populares en América, sobre todo en el caso de Perú, que lo tienes tú más estudiado, a raíz de la expulsión de los jesuitas. Yo diría a raíz de las reformas borbónicas, primero. Porque eso lo dice Scarlett O'Phelan, historiadora, en un libro que se llama Un siglo de rebeliones anticoloniales, y que habla de todas las rebeliones que existieron entre el 1710 y 1810, que coinciden con las reformas borbónicas. Más de 30, solo en el Perú. Antes de las reformas borbónicas, estamos hablando, cuando termina la rebelión de los incas de Vilcabamba y se firma el pacto, 1572, hasta 1700, o sea, estamos hablando un poco más de 100 años, 5 rebeliones inconexas. Después, más de 30. Pero, por supuesto, sí. ¿Por qué? A ver, toda Nueva Granada era el Perú. Panamá, Colombia, Ecuador, eran parte de los reinos del Perú. Entonces, cuando se crea un nuevo virreinato, sí, pues es como que, pues obviamente te perjudica. Además que otras reformas quitaron beneficios a los curacas y demás. Pero, por otro lado, esto se agudiza a partir de la expulsión de los jesuitas. Y se agudiza aún más a partir de la creación del Virreinato Río de la Plata. O sea, no puedo decir que fueron solo los jesuitas también. Fueron un montón de factores. Pero de entre esos factores, el quitar a los jesuitas es quitar la amalgama. Es como que, a ver, yo tengo una mesa que está ensamblada con clavos y yo le quite todos los clavos. De repente la mesa se va a mantener de pie. Pero cuando yo les comienzo a meter sacudones, ya se desbarata.
Pues, Rafael, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado sobre los jesuitas. Yo la verdad que lo agradezco enormemente. Los jesuitas, que quiero recordar que están fundados por, bueno, creo que San lo has Ignacio de comentado, por Loyola. San Ignacio de Loyola. Sí. Recomiendo a la audiencia, si tenéis la suerte de ir a Roma, ciudad en la que he visitado recientemente, os voy a confesar que lo que más me ha impresionado es precisamente la iglesia de San Ignacio de Loyola. Así que si tenéis oportunidad, pasad por allí. Evidentemente no es tan grandilocuente como el Vaticano, pero de verdad que es una iglesia que impresiona. Pero no quiero acabar esta entrevista, a ver si el gran capitán me deja, porque ya lleva un rato dándome la lata, hablar No, al contrario. De hecho, incluso antes de lo que ibas a mencionar, porque has mencionado lo que fue la iglesia la iglesia de los jesuitas en Roma. Mira, quiero aprovechar esta entrevista, quiero aprovechar tu canal por supuesto. para mostrar un cuadro y para que te hagas una idea de lo que eran los jesuitas en el Perú, ¿ah? Porque de repente a muchos esto que les estoy diciendo los va a sorprender, porque el día de hoy pues ven a los jesuitas y los ven pues mucho más modernizados, ¿no? Mucho más, hasta progres, podría decirse. Pero lo que eran los jesuitas en el Perú en esa época eran lo más basado que te puedes imaginar. Y esto lo voy a mostrar con un cuadro que está en la iglesia de los jesuitas, que yo estoy seguro que cuando tu audiencia lo vea, pues ya no tengo que decir nada más con respecto a lo que era. Mira, aquí lo estoy compartiendo. Esto está en la iglesia de los jesuitas de Cusco. Y vemos aquí a San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales. Y mira quiénes tiene por el suelo. Hus, Melanto, Lutero, Calvino agarrándose la cabeza. A todos los desbarató y los tiró por el suelo, a todos los reformistas. Estos son los cuadros que pintaban los jesuitas en Cusco. Por Dios, ¿qué les ha pasado? Pero te das cuenta del nivel de basadez Sí, que sí, deben total. tener para pintar un cuadro con San Ignacio de Loyola echando por los suelos a todos los reformadores puestos encima con un turbante de moro. Sí, sí, eso te iba a decir, a mí me parecían musulmanes casi. Es que los consideraban herejes y casi al nivel de los musulmanes, pues. Y por los suelos agarrándose la cabeza y desbaratados todos. Ya, estos eran los jesuitas. ¿Cómo te vas a expulsar a eso? Pues no te pases. Obviamente, pues que ya se fue, desde ahí ya se fue todo el diablo. Bueno, pues como decía, no quería acabar esta entrevista sin comentar que, bueno, y decírselo a la audiencia, por si también está interesada, has sacado un nuevo libro, ¿verdad, Rafael? Este que vemos acá, que se llama Fábulas de una sociedad moderna. Y es un libro de fábulas, de hecho son fábulas muy cortas, ilustradas incluso, de muy fácil lectura, 3, 4 páginas cada una, pero son fábulas que si bien son contadas en clave de animales que están en el bosque, te hablan de temas muy actuales y te habla pues de temas de incluso monarquía como el que hemos hablado, ¿no? Solamente para hacer un resumen, una de las fábulas se llama la República del Panal, porque las abejas le hacen la Revolución Francesa a la abeja reina y tienen que elegir un presidente entre las abejas y se cuenta pues todo el desbarate que se arma cuando entre las propias abejas tienen que decidir porque una abeja es más importante que la otra, sin tener a la reina, ¿no? Tenemos así algunas fábulas clásicas, pero que se modernizan o se les da una continuación, ¿no? Este es el ejemplo de la hormiga y la cigarra. Recordarás que la hormiga trabajó todo el verano para guardar comida para el invierno, mientras que la cigarra estaba cantando. Y cuando llega el invierno, la cigarra le dice que tiene hambre y la hormiga le dijo, bueno, ¿por qué no me ayudaste a trabajar? Ahora muérete de hambre. Pues la cigarra, en vista de esto, hace una organización política donde habla de las injusticias sociales que está promoviendo la hormiga y crea un impuesto a la riqueza. Y hace que la hormiga le quiten su comida para redistribuirla con las demás cigarras y que no habían trabajado, ¿no? Entonces, un poco son de ese corte.
que se tratan temas políticos sobre la igualdad, la justicia, el consumismo también, el materialismo, pero contado así en lenguaje sencillo. Es más, incluso acá se puede ver que alguno de los, ahí tienes al loro influencer, que es una fábula de un loro que se vuelve influencer, ahí está la abeja monárquica con su bandera, Sí, sí, sí. el mono hipster, el cerdo deconstruido, la serpiente libertaria, ¿no? Con su bandera amarilla. Claro, claro. Hay de todo para que disfruten. Lamentablemente, por ahora lo estoy ofreciendo solo en Lima, pero espero poder llevarlo a España cuando vaya a España. O si, en todo caso, si quieren buscar un libro mío en España, pueden encontrar en Amazon el que habías mencionado, ¿no? El de los incas hispanos. Que por supuesto, ya lo he comentado antes, tendréis el enlace para comprarlo en la descripción, aunque ya sabéis que desde este canal recomendamos siempre hacerlo en una librería de confianza, en una librería pequeña, porque así ayudáis también al pequeño comercio. Dicho esto, Rafael, muchísimas gracias por haber venido una vez más al canal. Ay, que he subido la cámara, que tengo al perro dando más lata que nunca. Muchísimas gracias por haber venido al canal, muchísimas gracias por habernos dado esta magistral clase de historia. Nos tienes acostumbrados a este tipo de clases, así que, oye, pues no podía ser de otra manera, ¿vale? Buenísimo, muchas gracias. Un saludo a también mi amigo Brigada Antifraude, que estoy seguro que se va a picar por todo lo que he dicho sobre la expulsión de los jesuitas y de las reformas borbónicas. Así que, pero vamos, ya, es en buena onda. Mira, para que tengan la perspectiva en el Perú. Una cosa es también cómo se ve la hispanidad desde España y otra es cómo se ve desde el Perú. Y te voy a decir, el Perú es austracista. Eso lo he notado, ¿no? Totalmente. Y eso, ¿sabes de dónde viene? Eso es histórico también. ¿Sí? Porque algo que no les cuentan a ustedes es qué pasó con todos los austracistas cuando los Borbones ganan la guerra de sucesión. ¿A dónde fueron esos austracistas que perdieron la guerra? ¿Se fueron al Perú? 30.000. 30.000 ostracistas al Perú. Se calcula que 30.000 austracistas llegaron al Perú después de la guerra de sucesión. Así que no es de sorprender que hayan sido ostracistas hasta 1821 y de repente hasta el día de hoy. Pues oye, se lo diré a Brigada para ver si quiere recoger el guante y un día organizamos aquí una charla entre los tres, que sería muy, muy interesante. Traemos alguno más si queréis y ya hacemos la mesa hispanista más grande de la historia, yo creo, por lo menos de YouTube. Buenísimo, un gran gusto. Gracias otra vez, Rafael, por haber estado aquí y a la audiencia, ya sabéis, si queréis seguir yo supongo que la mayoría lo conocéis, pero si alguno no lo conocía y le interesan estos temas de la historia de Perú, además una historia muy desde el punto de vista de la hispanidad, que a mí me encanta como lo cuenta Rafael, que además ha dado muchas conferencias con héroes de Cavite y demás. Pues nada, os recomiendo seguir su canal, Capitán Perú, que bueno, estás en YouTube, yo te sigo también en Instagram, aunque ahí eres Capitán Peruano, me parece, ¿no? Cambió un poco. En Instagram estoy como Capitán Peruano, en YouTube como Capitán Perú, en Facebook también como Capitán Perú, e incluso ahora último en TikTok como Capitán-Perú. Pues mira, ahí tenéis todas las redes sociales de Rafael, de Capitán Perú, por si le queréis seguir. Yo la verdad que TikTok no lo tengo, pero ya no me acuerdo ni de la contraseña, hace un montón que no entro, me parecía muy tóxica esa red social y dije, me voy de aquí. Pero bueno, Twitter, bueno, X, no sé si lo usas Sí, también. Twitter también. Twitter creo que también estoy como Capitán Peruano. Perfecto. Pero ese sí uso menos, pero ahí estoy de cuando en cuando. Pues nada, ya sabéis, la audiencia, si queréis seguirle, un contenido interesantísimo, que yo además soy fan desde el minuto 1, desde que yo me hice mi canal de YouTube. Yo creo que de las primeras cuentas que seguía era la de Rafael, que por aquel entonces creo recordar que todavía tenías 14.000 suscriptores o algo así cuando viniste a mi canal. Ahora ya has triplicado eso, claro que sí. Así que nada, y por otro lado decirte, Rafael, que este canal es tu casa, aquí puedes venir cuando quieras, presentar nuevos libros, si es que escribes, ojalá y sí. Y si quieres volver a hablar de los incas hispanos y de los incas durante el virreinato, pues bienvenido sea también. Por supuesto, encantado. Un gran gusto. Las crónicas de Pax Hispánica.